Desde abril del año 2016, parte de estas tierras se consagraron a Dios. Con pastor a bordo vino y consagró. No se pudo consagrar más tierra a Dios porque hubo una oposición entendible desde el punto de vista familiar, porque lo que se consagra a Dios, así como una tierra o el cuerpo de uno, no puede echarse para atrás. Hay maldiciones escritas en la Biblia donde estas tierras, por ejemplo, lo que se consagró en ese principio, si se llegan a vender o se llegan a alquilar o alguna cosa, hay maldición para eso. Lo mismo que el cuerpo que uno ha consagrado a Dios, tiene que utilizarlo solo en cosas que a Dios le parezcan bien. En el año 18 se consagró otras partes de este terreno, con la finalidad de que aquí no podía haber ni eventos sociales de tipo del mundo, con música, tomada de trago, ni nada de eso. No se podía alquilar, se podía prestar, y así se empezó a hacer. Se prestaba para oficios religiosos, o incluso aquí hubo misas, 2, 3 misas con Iglesia Católica, hubo el bautizo de mis nietas. Eso fue algo hermoso. También en el año 18, como digo, se consagró otras partes. Y el año pasado se consagró aquí donde estamos, y este año se consagraron las tierras vecinas donde están estas personas atacándonos. Esos consagrados, eso no se necesita un permiso, sino Dios pidió: consagre esas tierras que también son mías y van a ser mías. Ahí está consagrado. Todas estas tierras, lo que se haga de malo, Dios lo va a sacar, y lo está cumpliendo. Ahora, ¿cuál es el plan que tenemos para acá? Ya se ha realizado. Como misionero, discípulo misionero de Jesús, uno de los ordenamientos que me dio fue ir a dar testimonio, no predicar, dar testimonio de todo lo que he hecho en él. Y en algunas iglesias me lo permitieron, iglesias cristianas me lo permitieron. En otras no fue posible, o en otras, después de que me permitieron, no volvieron a permitir dejarme hablar. Y una de las iglesias que Dios y el Espíritu Santo me llevaron fue a la iglesia de la calle de la Quinta con 20, donde estaban reunidos mendigos, drogadictos, prostitutas. Allá me llevó como llegó Jesús, sin creerme, nunca voy a creerme Jesús, así como llegó Él, a predicarle. Yo llegué a dar testimonio de todo lo que había hecho yo con mi cuerpo, de todo lo que había sucedido en esta vida, y cómo Dios estaba ganando estas batallas aquí en estos terrenos ya consagrados a Él. Eso fue hermoso, porque de allí salió el pensamiento. Hay muchas personas de estas que están más cerca de Dios que uno, aunque no lo crea. No tienen nada. Y eso fue lo que hizo que el rico, el muchacho que se ofreció, que quería seguir a Jesús, le dijo Jesús: ve y vende todo y regáleselo a los pobres y sígueme. Así no quiso seguir. Y el ejemplo que se da en la Biblia es que primero entra un camello por el ojo de una aguja, y no un rico, al reino de los cielos. Eso es, y buscad primero el reino de Dios y su justicia, y después todo se dará por añadidura. Estas personas se les hizo conocer eso, y lo fácil que es llegar con Jesús, dejar la dependencia de las drogas, del sexo, de todos estos que el mundo lo atrae a uno, y entrar a depender exclusivamente de Dios, de Jesús. Esa es la dificultad que el enemigo o las fuerzas del mal no permiten, porque lo tienen a uno atrapado. Pero Dios ayuda a eso si uno pone un poquito de su decisión. Eso es gran parte de lo que se hizo. Con base en eso, a final del año pasado, se propuso que se hiciera aquí en esta finca un ayuno y unas vigilias, y entráramos algunas personas en oración y alabanza. De allí, de esta iglesia de la calle, salieron 7, contando un pastor que llegó posteriormente y un hermano que era el que le dirigía esa iglesia de la calle desde hacía más de 10 años. Aquí estuvimos durante estos meses, hasta hace 8 días en que salió el último. Pero el enemigo fue evidente, que actuó sobre varios de ellos, y se armaron conflictos, hay que reconocerlo. Pero quedó la semilla sembrada. El pensamiento
y esto, aprovecho esto, porque Dios me dirige, así como en la Biblia lo dice, que hay que procurar el bienestar de los huérfanos. Ese pensamiento, escribiéndole una carta al actual presidente de la República y a la directora nacional de Bienestar Social, para que este sitio, en un principio, ya sabemos que caben 25 niños y niñas, ojalá hermanitos entre sí, que no haya posibilidad ya que los padres los puedan rescatar, porque esto que está proponiendo Dios o que está haciendo Dios va para largo. Entonces la idea es que mandar ese escrito, ya hemos hablado, nosotros tenemos una corporación que duro nos han dado estos enemigos, tratando de acabarla, que tenía un club deportivo y lo tiene funcionando, pero también tratando de acabarlo. Con esta corporación y con la dirección del bienestar familiar, recibir seleccionados niños entre 6 y 9 años, ojalá 2 o 3 hermanitos entre sí, 10 parejas, para 25 niños, 10 parejas, o día 3, que los escoges, y aquí les damos la cabida. Bienestar dirige, está el campo, hay todas las, agua pura, instalaciones para recreación, para estos niños que no los conocemos, pueden venir del Chocó, pueden venir de donde el bienestar lo diga, y que sea para permanencia, porque esto va para largo. Esto no es, soy profeta ni nada, pero la Biblia lo dice, que aquí estamos en el principio del fin ya, con este periodo de gracia. Ese es el plan grande que se tiene, que desde que nosotros llegamos a comprar estos terrenos, Dios nos los proporcionó, nos facilitó. Desde el principio fue crear bosque, porque estábamos viendo cómo los cultivos que permitió Cortolima y el uso y el mal uso de esas pendientes tan tremendas para cultivar café, caña de azúcar y tener ganado, lo permitió Cortolima. Y después, cuando nosotros denunciamos porque estos vecinos empezaron a quemar en las partes altas y a disminuirse el agua tremendamente, entonces nosotros, el mismo Cortolima, antes de Jorge Enrique Cardoso, la directora, aquí nos facilitó, fue la única finca de toda esta zona para cultivar árboles y fue la única que hizo bosque protector, incluso corredores de bosque, como los tenemos. En el momento que nosotros compramos esta finca, hace ya 12 años aproximadamente, no había una mariposa, no había un pajarito en todo eso, solo cafetales. Y los últimos animales de monte los habían acabado. El guatín fue un último guatín pequeñito que mataron un vecino. Denunciamos eso, tenemos pancartas de ese momento. Incluso me mandaron noticias que me podían matar. Y lo dejé consignado en Cortolima. Y desde ahí para acá, hace 10 años, todo esto se volvió bosque. Y mire la hermosura. Todos los mismos que nos ataquen están disfrutando todos los días de esa cantidad de pajaritos, especies que no conocíamos. Habíamos hecho estudios recientes, empezó el bosque a funcionar y vinieron biólogos pagados por nosotros y hicieron un inventario, no solo de la flora, la fauna, de todo lo que había en estas fincas. Y está ese trabajo que lo pasamos a Cortolima como prueba de que nosotros no estábamos destruyendo, como nos acusaron en forma infame, porque teníamos un museo que lo conoció la anterior directora, que lo conoció Cortolima, pero cuando denunciamos a los amigos del director Jorge Enrique Cardoso, se nos vinieron encima y el museo declararon que era que nosotros habíamos matado esas especies y que estábamos haciendo una cantidad, algo tan infame, inaudito, y nos sancionaron por eso, y nos mencionaron a nivel internacional como si nosotros fuéramos los que estábamos acabando con las especies en vías de extinción. ¡Qué falacia, qué mentira! Eso estamos haciendo y ese es el plan y el propósito de esto, que vengan niñas y niños menores de 10 años, hermanitos entre sí, y aquí y seguro que en menos de 1 o 2 años, si esto se da, van a haber más de 100 niños aquí, con la seguridad que aquí van a encontrar unos padres, porque mis hijos que viven aquí, mi hijo y mi nuera, que tienen 3 hijos, van a ser los padres, y unos abuelos, si permiten que nos juntemos los ancianos con ellos, y son psicólogos sociales. Ya lo otro lo hace la Presidencia de la República, Bienestar Familiar y los psicólogos, médicos y demás de estas instituciones. Bueno, los proyectos que se hicieron desde un comienzo acá
fue la creación de bosque, en defensa de la naturaleza. Esa creación de bosque incluyó la siembra con cortolima de 5.000 árboles, donde no existía sino cafetales y donde no existían pájaros ni mariposas. Actualmente eso se ha cumplido en gran parte porque nosotros por nuestra cuenta sembramos más de 3.000 árboles. Y la naturaleza también se ha desarrollado por sí misma con especies nativas que nacen como Dios lo ha dispuesto. Ellas salen solas. Eso junto con un museo que se empezó a crear desde hace más de 10 años, con muestras que se recogían pajaritos que aparecen chocados contra las ventanas o ahogaditos, culebras que las mataban los vecinos y las traían, yo les decía que no mataran ni siquiera esos animales y los guardábamos. Todo eso era el bosque, la pedagogía con ese museo, donde indígenas nos regalaron animales disecados. Tuvimos varias piezas, las metimos dentro, mandamos a hacer sitios en vidrieras para protegerlos, estantes hechos para todo eso. Y era un sitio de pedagogía ambiental. Animales que los niños nunca habían visto o no los podían ver de tan cerca. Ahí se tuvieron pieles de culebras, todo regalado. El otro plan es que conjunto con esa pedagogía, junto con este mantenimiento de bosques, de la defensa del agua, porque esa agua que existía en esta finca era de más de 3 litros por segundo y actualmente no llega a 0,3 litros por segundo, con base en esas quemas y talas que hicieron los vecinos. Lo otro es este plan que se tiene para que niños de que no tienen ya posibilidades de que las familias se restablezcan, nos los traigan acá. Se facilita este terreno para que esos niños van a aprender aquí a vivir y a convivir con la naturaleza. Y lo más importante de eso, de esa pedagogía, es que vamos a ver la manifestación de Dios en toda esta naturaleza, porque eso es obra de Dios, el desarrollo de la naturaleza. Cómo eso se desarrolla sin el compromiso del hombre. Los pajaritos llegaron, hay cantidad de pajaritos. Todo eso es en un gozo tremendo. Quien viva aquí, así como muchos de los que han venido en estos últimos tiempos, esto es un paraíso. Lo dicen palabras de ellos. Es un paraíso y es cierto, se manifiesta la presencia de Dios. Se goza, se disfruta y hay algo que debo decir como testimonio. Hay profecía sobre estos terrenos porque el nombre que se le colocó, Santuario Montesanto, equivale exactamente a lo que hay allá en Jerusalén. El Santuario Montesanto, que es el Monte Sión. Cuando estos compromisos se hizo con Dios, cuando esta profecía se hizo, fue personas que vinieron también y declararon que esto iba a haber aguas, que iba a haber bosques, que iba a haber jardines, y eso ya se está viendo. Tenemos la única finca de esta región que tiene agua pura, profunda, abundante, a 75 metros. Dios nos la dio. Es un agua hermosa, pura, que eso es lo que se le quiere ofrecer a estos niños que vengan aquí a estudiar directamente en la naturaleza, a vivir esta vida que es de gozo. Y sobre esto Dios nos va a proteger para todo lo que se está viniendo. Este sitio tiene profecía y no fue por locura de alguien ni nada, sino fue por dirección de Dios que se pusieron estos nombres y fueron consagrados a Dios. Esa es la parte importante que esto va a ser para el disfrute de estas personas, de los que lleguemos aquí, creyendo en Dios, con la fe de que no nos va a pasar nada y todas las promesas que están en la Biblia se van a cumplir. Dios nos bendiga, Dios nos proteja y Dios nos siga proveyendo como nos ha venido proveyendo. Esta finca hace menos de 6 meses estaba totalmente abandonada, totalmente enmalezada y está ahorita produciendo frutos por montones. Se están casi perdiendo. Procuramos regalar todo lo que... Esto no es comercial y lo que decía, de acuerdo a esta solicitud, ¿a qué la vamos a dedicar? Ya viene siendo dedicada a esa construcción de bosques, defensa de la naturaleza, a esa pedagogía y a eso de recibir niños indefensos, inocentes que han sido maltratados por ese mundo que está en el exterior. Aquí van a venir a encontrar paz, gozo
con base en estos terrenos que son de Dios consagrados. Dios lo permita, el señor presidente de la República y bienestar familiar, que vengan esos niños. Nosotros no pedimos ninguna condición. Estamos ofreciendo todo esto que Dios nos lo ha dado. No tenemos por qué ir a exigir nada de eso. Entonces dejamos en manos del presidente, pero más que todo en manos de Dios, para que se logre hacer esa obra aquí. Gracias por esta entrevista. Gracias Dios por permitir este momento de comunicar o dar este testimonio.